La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el que difundimos y promovemos los derechos humanos, tus derechos humanos. Mi nombre es Lupita Sosa y agradezco que nos acompañes como cada jueves de 10:30 a 11 de la mañana en Amor 100.1, y también nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook. Ahí puedes encontrar información referente a la Comisión de Derechos Humanos. También estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Estamos en todos lados, pero bueno, ahí nos pueden encontrar. Y pues gracias por estar con nosotros como cada jueves. Hoy tenemos un programa muy especial. De hecho, es un programa que ya teníamos programado desde hace algunas semanas, pero por cuestiones de agenda de nuestro invitado no había podido estar con nosotras, pero hoy ya por fin se nos hizo, y pues agradezco que nos acompañe nuestro compañero Ángel Guerrero, Paz Guerrero. Bueno, va a escuchar su nombre un poco raro, pero sí es un Ángel de la Paz y Guerrero. Y él es capacitador de la CODEI y también es intérprete en lengua de señas. Bienvenido, Ángel, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias desde luego por la invitación. Pues realmente, no es una cuestión de temas, de agenda, pero bueno, pues sí, ya tenemos el compromiso de ahí pendiente de poder estar aquí en radio, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, al contrario. Gracias. Y usted recordará que hace algunos meses, desde septiembre, iniciamos una campaña que se llamó porque ya culminó, que todavía queremos mantener esta campaña y esperamos poder hacer algunas cositas más a nombre de esta campaña. Y precisamente Ángel fue una parte muy importante en esta campaña porque él se encargó de llevar esta parte de la lengua de señas, que él estuvo realizando en varias sedes y estuvo también apoyándonos para organizar conversatorios, precisamente para promover la lengua de señas a través de una conferencia, taller, que realizaste en diferentes universidades y escuelas. Ángel, cuéntanos cómo estuvo eso. Sí, así es. Bueno, esto toma fuerza a partir de que surge el proyecto de la campaña. Pues bueno, empezamos con las distintas acciones de capacitación, en donde, bueno, junto con mis compañeros de área, pues empezamos a difundir que pues en la comisión estamos trabajando en una campaña y bueno, pues prácticamente impulsarla, ¿no? Darla a conocer. A su vez, pues bueno, tuve la iniciativa de poder desarrollar un contenido específico que es en materia de lengua de señas. Y bueno, pues es como surge la conferencia taller. La propuesta inicial pues era principalmente pues dar a conocer la temática de lengua de señas pues en distintos niveles educativos, pero que no se quedara solo en una cuestión informativa, sino también de manera práctica, porque pues bueno, si bien se puede obtener información en distintos medios acerca de lo que es la lengua de señas, pues realmente no nos podemos quedar con esa información, sino que realmente lo que nos sirve es quedarnos con algo práctico. Entonces es como surge esta modalidad conferencia taller, en donde, bueno, pues a través de este tiempo, alrededor de hora y media, dependiendo, pues bueno, se compartían conceptos básicos sobre la lengua de señas, pero lo encaminaba siempre a la parte práctica, para que no se quedara con, esto es, o esto significa, sino, bueno, ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Para qué? Pues para que, bueno, al menos con alguna que otra palabra pudieras interactuar y poderlo aplicar en tu vida cotidiana. Y ese es el objetivo ideal, ¿no? Que puedas aplicarlo y poder desarrollarlo pues en lo cotidiano del día. Ángel, cuando hablamos de lengua de señas, yo quisiera que me remontaras a algo muy básico, porque a veces escuchamos que se dice lenguaje de señas y a veces es lengua de señas. ¿Cuál es la oración correcta para referirnos a la lengua de señas? Ok, yo creo que podemos partir de que tiene que empezar desde el reconocimiento. El reconocimiento de que es un idioma. Y de ahí que, bueno, pues también entender que no es universal. Muchas personas pueden llegar a pensar, bueno, pues es que la lengua de señas es en todo el mundo y es la misma. Y no. La realidad es que por país se puede presumir que hay una lengua de señas propia.
Y hablando concretamente de nuestro país, México, pues se habla lengua de señas mexicana y ese es el nombre oficial. ¿Por qué hacer la diferenciación y realmente emplear el término correcto? Porque esto no es un pending o un vocabulario que surgió para ciertas personas, es un idioma oficial que al menos en México el día 10 de junio se reconoce como un idioma oficial en nuestro país. Y entonces el nombre correcto es lengua de señas mexicana. ¿Por qué la diferencia entre lengua y lenguaje? Bueno, vamos a partir de la diferencia de que el lenguaje es la capacidad que tenemos todas las personas para podernos comunicar. De ahí que tenemos muchas formas para hacerlo. Lo podemos hacer de forma oral, lo podemos hacer de forma visual, de forma táctil, en fin, hay muchas maneras de comunicarnos. Y esa es la razón principal. Por otro lado, cuando hablamos de lengua, entonces hablamos ya de un medio en específico que estamos empleando para esta comunicación. Y entonces por eso es que la lengua de señas hoy en día se debe reconocer como un idioma y no solo como una forma que tiene el ser humano para comunicarse. Ángel, cuando hablamos de aprender lengua de señas, enseguida pensamos, o mucha gente piensa, bueno, es que pues que lo aprendan los que tienen familiares con discapacidad auditiva, ¿no? Pues realmente a mí no me sirve, yo no conozco a nadie, mi familia no hay, no me va a servir. Tal vez esa idea o ese concepto se tiene sobre aprender lengua de señas. Por supuesto, y prácticamente podemos considerar que las personas que viven con alguna persona con discapacidad serían las primeras en aprender. Pero debemos que tomar en cuenta que hoy en día, como sociedad, pues lo que buscamos es una integración, una inclusión, que no solo permee en lugares específicos donde interactúe una persona con discapacidad, sino en realidad en nuestra vida cotidiana debe emplearse. Ahora bien, en temas de quién debería aprender lengua de señas, bueno, debe entenderse que la lengua de señas no es una cuestión de pertenencia a un grupo en específico. Es cierto, las personas con alguna discapacidad podemos referir que ellas son quienes pues tienen el idioma, quienes lo emplean más. Pero hoy en día tenemos que reconocer que como lengua de señas, como un idioma, pues es también una alternativa de comunicación. Así como tú puedes aprender inglés, francés, alemán y cualquier otro idioma, también puedes tener como opción la lengua de señas. Y bueno, qué mejor que emplear este idioma con personas que pueden llegar a recurrir parte de tus servicios y que tú puedas hacerlo pues en el idioma que lo puedan estar requiriendo. Así es, a veces pues aprendemos inglés y en la casa tampoco hay que hable inglés, ¿no? O aprendemos italiano, francés y tampoco interactuamos todos los días con alguien que hable esos idiomas. Entonces sería verlo como un idioma adicional y como parte de este currículum y que te puede servir para el trabajo. Sí, por supuesto. En la vida cotidiana, en el ejercicio profesional de nuestras acciones, conlleva mucho el tener todas las herramientas posibles, ¿no? Parte de la formación profesional que uno conlleva, por supuesto que está perfilado a tu quehacer, a lo que vas a hacer. Pero qué mejor tener este plus, este extra de saber que tú puedes ofrecer un servicio pues para todas las personas realmente. Yo les comparto también a mis alumnos pues esa cuestión de, ok, ustedes se están preparando para poder ser futuros profesionistas que van a brindar un servicio más adelante. Pero ese servicio, ¿a quién va destinado? Bueno, a la sociedad, claro. Pues también las personas con discapacidad son sociedad, también pertenecen a ella. Entonces deberíamos tener en cuenta que los productos o servicios que yo voy a ofrecer a la sociedad también deben estar destinados para personas con alguna discapacidad. Así es, Ángel, y pues estamos hablando de las personas que tienen esta pues libertad, no libertad, sino que esa posibilidad de elegir. Pero yo creo que debe haber algunas profesiones que pues sí tenemos o tienen que aprender lengua de señas para algo básico, ¿no? No sé, me imagino una persona que acuda a un médico y que no sea oralizada y que no puede explicar qué le duele o cómo le duele de manera autónoma y que tenga que ir a otra persona. Creo que esto puede ser incluso pues invadir tu privacidad o simplemente no hay otra persona que te acompañe, porque así pasa a veces. Sí, en general yo considero que pues todas las profesiones cuando menos deben tener conocimientos básicos, porque la realidad es que las personas con discapacidad y sin discapacidad pues constantemente recurren de los servicios que ofrecen pues todas las personas. Entonces podemos poner quizá en primer lugar al sector salud. Por supuesto que un médico es una de las personas que más podemos recurrir cuando necesitamos apoyo, y en este sentido pues una persona con discapacidad auditiva pues también se enferma, también necesita atención médica. Y qué triste la situación en donde pues ante el dolor, ante el malestar, tener que acudir a un hospital, a algún médico,
y resulta que no te pueden atender y no saben ni qué te duele, ni qué te pueden hacer o de qué eres alérgico para poder dar inicio al procedimiento, ¿no? Entonces, qué frustrante es esta situación. Pero no nos pongamos solo en ese contexto, sino también en lo cotidiano. Poder acudir a hacer algún trámite en una institución gubernamental, poder solicitar algún servicio de educación, por ejemplo, y pues darnos cuenta que realmente todos deberíamos de tener al menos un conocimiento básico, porque pues las personas con y sin discapacidad pues necesitamos constantemente de servicios, ¿no? Qué interesante, y yo quiero que nos platiques regresando, por ejemplo, no sé si usted que nos escucha seguramente ha tenido alguna situación con su tarjeta de banco y habla por teléfono y le contestan y realmente es desesperante estar en la línea esperando que te conteste una persona y escuchas 20,000 máquinas hasta que al final de ese largo y tedioso camino alguien te contesta. Pero imagínese usted que no escuche y que te digan, comunícase a la línea de atención telefónica. ¿Qué vas a hacer? Vamos a platicar de esto al regreso. Esto es Sentido Humano. Estamos platicando con Ángel Paz Guerrero, es capacitador de la CODEI e intérprete de lengua de señas mexicana. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresamos. Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Sentido Humano. Estamos platicando con Ángel Paz. Él es capacitador de la CODEI, es experto en lengua de señas. Y bueno, estamos platicando antes de irnos al corte de pues que muchas veces le ha pasado seguramente cuando tiene que hacer un trámite o le pasa algo a su tarjeta, algo en el banco, y muchas veces también tú vas al banco y te dicen, no, aquí no. Toma el teléfono y habla a la línea tal y tal, y pues ahí le van a atender. Pero pues si eres una persona con discapacidad auditiva, pues evidentemente no puedes hablar, no puedes escuchar, y no puedes comunicarte como pues el banco espera que tú lo hagas. Imagínense qué frustrante, Ángel, qué pasa en estos casos, o cómo una persona con discapacidad auditiva que no está oralizada puede hacer esto. Bueno, sí es una situación muy compleja y realmente no es una cuestión actual, sino de mucho tiempo que ha estado surgiendo. Personas sordas, desde luego, pues también requieren servicios bancarios, acuden en ocasiones por cuestiones personales, temas de algún ahorro que quisieran realizar y bueno, pues quieren tener la seguridad y tranquilidad de que el banco les puede apoyar, ¿no? En ese sentido. En otras ocasiones quizá por cuestiones de trabajo, pues una cuestión de nómina, entonces bueno, al final tienen que hacer uso de un servicio bancario. El problema viene desde luego cuando hay que solicitar algún servicio, algún producto o incluso hacer algún trámite que tiene que ver precisamente con una cuestión de manejo de cuenta. Y la situación empeora o se complica cuando precisamente le va al banco y resulta que en banco le comentan, no es aquí, es por llamada telefónica. Y no hay problema, si incluso desde aquí mismo usted puede llamar, le apoyamos. El punto es, si es una persona sorda, ¿cómo va a tener esa atención o esa llamada telefónica? Perdón, que te interrumpa de entrada, ¿cómo la persona que el ejecutivo del banco le explica a la persona, si no sabe lengua de señas, todo esto de entrada, ¿no? Claro, la situación, puede permear en dos contextos. El primero, normalmente acuden acompañados de algún familiar, porque saben que se van a enfrentar con situaciones donde la barrera es la comunicación. Entonces, normalmente piden apoyo de algún familiar, algún conocido que les brinde este apoyo, ¿no? En este caso de ser este puente de comunicación entre la persona sorda y el personal del banco. Entonces, eso puede ahí, pues, dar trámite y pueden apoyarle en este sentido. Cuando es este escenario, el problema surge cuando le dicen, no, es que la llamada es personal. Entonces, no puede tomarla alguien más. ¿Por qué? Porque solo son temas personales que tiene que hacer el usuario. Y el problema es, ¿y cómo le vas a tomar la llamada? ¿Cómo va a poder contestar las preguntas que le hagan? Y cuando finalmente puede haber este puente de comunicación, le dicen, sí, pero hasta aquí, porque de aquí en adelante es información reservada y privada. Entonces, ahí finalmente se vuelve a ser visible el tema de discapacidad y esta barrera. Pero vamos a poner la situación en donde la persona sorda pues es autosuficiente, independiente, acude a hacer algún trámite y desde luego que a la entrada del banco cuando le preguntan algún trámite que quiera realizar. ¿Qué trámite vas a realizar? Y a veces la verdad tú llegas y ni sabes cómo se llama tu trámite, solo dices yo quiero que me hagan esto. Obviamente no conoces el trámite.
Y si la persona que te lo dice y tú no escuchas, pues se complica más. Claro, en este sentido, digo, también las personas con esta discapacidad, pues también son pues muy ávidas en poder tratar de resolver estas situaciones cotidianas que pueden surgir, ¿no? Por ejemplo, pueden mostrar su tarjeta bancaria, pueden hacer una referencia de alguna señal de efectivo y bueno, pues ahí puede entender o interpretar en este sentido el personal del banco de qué tipo de servicio quiere, ¿no? También quizá por ahí podemos entrar en el error de suponer algunas cuestiones como por ejemplo, bueno, es que ha venido una persona a pedir apoyo, notamos que no habla, no escucha, ¿qué hacemos? Bueno, pues le damos una hoja y un papel y un lápiz, ¿no? Bueno, el punto es, la persona sorda sabe leer, sabe escribir, y si sabe leer y escribir, tiene lectura de comprensión, digo, son distintos contextos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces no todo se va a solucionar de esta manera. Y cuando finalmente se topan con pared de ya no hay qué hacer, ya no vemos cómo resolverlo, finalmente pues se le niega el servicio. No te entendemos, no, y haciéndole referencia de que pues acuda con alguien más, ¿no? Entonces esta es la triste situación. Ahora, también poner el caso de hay personas sordas que están oralizadas, hablan, o sea, pueden emitir voz y no por ello dejan de ser sordos. Entonces hay personas sordas que están oralizadas, pueden comunicarse leyendo labios con las personas y bueno, por este sentido pueden, digamos, hacer los trámites bien. El problema surge cuando, pues no, es que para cancelar una tarjeta de crédito tiene que ser por llamada telefónica. Y entonces no, es que el ejecutivo tiene que brindarle un código por llamada telefónica. Entonces son situaciones donde pues ya se topa con pared. ¿Por qué? Pues porque la misma cuestión de discapacidad auditiva pues es donde y cómo, ¿no? Así es, Ángel. Ese es un pequeño ejemplo de algo muy cotidiano y que tal vez usted que nos escucha pues puede realizar así como que con fastidio, porque la verdad hay que reconocerlo. Bueno, yo todavía no conozco a nadie que le encante hablar al banco y que te manden, primero escuchar las 5 máquinas que te digan, sí, aprieta el 5, aprieta y luego no, te confundiste, regrésate. Pero bueno, seguramente habrá alguien. Imagínese esa y es una cuestión pues tal vez no sea de emergencia. Pero en el caso de una urgencia que requiera un servicio, que requiera algo en particular, como comentaba Ángel, una cuestión de seguridad, una cuestión de salud, pues qué complicado. Ángel, para las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden aprender o cómo pueden aprender este idioma, esta lengua de señas? ¿Cómo le pueden hacer? ¿O cómo podemos empezar como lo que tú comentabas con lo básico? Pues ya sabes que en el TikTok hay 1000 cosas, en el YouTube, o ¿dónde tú recomiendas empezar? Sí, como lo básico para decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? O algo así, una plática, tal vez no tan a profundidad, pero pues para así darnos a entender algo. Por supuesto. Bueno, primeramente tomar en cuenta que debemos derribar un mito. Y el mito es difícil. Desde entrada, cuando tú quieres aprender algo y te fijas en la mente que está difícil, créeme que se te va a hacer imposible. Pero es como el miedo de las matemáticas, claro, que desde niño está muy difícil y tal vez a ti te gustan las matemáticas y te va a ser súper fácil. Así es. Y cuando decidimos tocar algún instrumento y lo vemos complicado, pero si realmente le ponemos empeño y cuando surge el gusto, las cosas van a ir surgiendo y se van acomodando. Ahora, en este sentido de aprender lengua de señas, entonces lo primero es quitarnos en mente la cuestión de, es que está difícil. Está difícil porque no le entiendes, esa es la realidad. Pero una vez que ya uno le va entendiendo, que va fluyendo la comunicación, te vas a dar cuenta que no estaba tan complicado. Ahora, vamos a tomar en cuenta, y esto también ayuda mucho, la cuestión de poder comunicarnos en lengua de señas tiene que ser esta. Tener en mente que nos vamos a comunicar. Hoy en día tenemos que superar este término de hablar. Decimos, las personas hablan. No, hoy en día las personas nos comunicamos. Y para esto podemos hacerlo de distintas maneras. Entonces la lengua de señas es, final de cuentas, esto. El poder comunicarte y hacerlo a través de tu cuerpo. Entonces hay personas que pueden hacerte distintas señas y les vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque al final pueden tener esta conciencia de que se pueden comunicar a través de su cuerpo. Entonces, bueno, eso por entrada. Ahora, posteriormente, ¿dónde acercarse o dónde aprender lengua de señas? Bueno, mi sugerencia profesional, incluso en mi tiempo también de aprendiz de lengua de señas, mi sugerencia siempre va a ser evita en la medida de lo posible el tema de redes sociales. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, no, pues es que ya en YouTube yo le pongo ahí, quiero aprender lengua de señas o cursos completos de lengua de señas. Sí, es cierto, y te van a salir
1 millar de videos. El punto es, ¿cuál es el correcto? Así es, como todo en internet, como en todo. Exacto, o sea, también vámonos a las redes sociales. Es que ya no tengo que buscar videos en YouTube. Ahora hasta en Facebook me salen, en TikTok, en Instagram. En TikTok está buenísimo. No, hombre, y entonces te vas ¿cuál es? Yo le pregunto a las personas, ¿cuál es tu filtro para saber qué contenido consumir? Pues yo veo al que más reacciones tiene. Pues es que no, por eso es el que sabe. Y también es una realidad. Una cosa es lo que tú ves y otra es lo que tú haces. A lo mejor vas a intentar hacerlo lo más parecido, pero igual y no. Y en lengua de señas, una seña empleada de un modo distinto ya puede significar otra cosa. Entonces, esa es la cuestión. No vayas a insultar a alguien sin querer. Claro, ¿no? Y sí ha pasado. O sea, me he topado con... Oye, maestro, yo aprendí esta seña. ¿Está bien? ¿Quiere decir tal cosa? Y yo, no, cuidado. De hecho, es un insulto. Pero es que lo vi en este video. Y resulta que el video ni siquiera es de México, es de otro país. Y solo porque vio la seña y vio que había muchas reacciones, por eso lo aprendió. Entonces, esa es la cuestión. Para que nosotros podamos generar esta cuestión de autodidacta, de aprender de manera personal, está bien. Sin embargo, siempre hay que tener este asesoramiento, ¿no? O sea, cuando queremos aprender lengua de señas, tenemos que tener en cuenta mucho a las personas sordas. Al fin de cuentas, son las personas sordas quienes emplean este idioma, quienes lo usan en la vida cotidiana, y estas cuestiones regionales, estos regionalismos, estos vocabularios propios de la entidad, pues hace que se vuelva propio el idioma. Y entonces tenemos esta facilidad de podernos comunicar. ¿Por qué? Porque sabemos que se van a emplear expresiones propias, locales, ¿no? Entonces, aquí mi sugerencia siempre va a ser tener en cuenta a las personas sordas. Ahora, ¿dónde aprender? Si me preguntas en qué institución, en qué agrupación, o bueno, hoy en día hay muchas agrupaciones que se han conformado. Mi sugerencia siempre va a ser, ok, si vas a estudiar, vas a aprender lengua de señas en un lugar que dicen que ofrecen cursos de lengua de señas, procura siempre que estén legalmente constituidos. Hoy en día, incluso así con pena y tristeza lo comparto, hay agrupaciones que se conforman, que no están legalmente constituidas y empiezan a lucrar con la lengua de señas. Gente interesada con el deseo de aprender, resulta que se van por la cuestión económica y el que más barato y el más vendo, entonces resulta que no aprendes, ¿no? Lo barato sale caro, como dice ese conocido. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros y seguramente te vamos a invitar para seguir promoviendo la lengua de señas. No, encantado, desde luego, gracias por la invitación y pues abierta la invitación desde luego a que desde la Comisión de Derechos Humanos también se acerquen a solicitar los servicios. También en la CODEI contamos con el servicio de capacitación en lengua de señas, entonces abierta la invitación para que deseen adquirir el servicio. Así es, nos despedimos de Sentido Humano Radio, nos escuchamos el próximo jueves a las 10:30 de la mañana. Gracias a Grupo CIPSE y a Arely Alcocer por hacer este programa posible. Pues muchas gracias y muchas felicidades y que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Me despido, soy Lupita Sosa, esto fue Sentido Humano. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto, todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista, una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.